Médicos impactados. Esta verdura eleva el azúcar en sangre de la noche a la mañana. Salud del adulto mayor. Imagina esto. Tu vecino, después de una cena supuestamente saludable llena de vegetales, se despertó con su azúcar en sangre en 240. Un solo vegetal, uno que probablemente tienes ahora mismo en tu cocina, provocó esa subida devastadora. Prepárate, porque estoy a punto de revelar 7 vegetales que disparan tu azúcar en sangre más rápido que cualquier dulce, clasificados de lo malo a lo catastrófico. Y el número 1 es peor que un donut glaseado. No querrás perderte el hecho final, o el 99% permanecerá atrapado en esta dinámica por vida. Nadie te ha contado la verdad completa. Los profesionales de la salud te instan a comer más verduras, pero omiten un detalle crucial. No todas las verduras son tus aliadas. Algunos vegetales, que consideramos inofensivos, están cargados de almidón que tu cuerpo procesa con una velocidad alarmante, transformándolos en glucosa más rápido que el azúcar de mesa. Un ejemplo devastador es la patata blanca, con una carga glucémica que puede superar incluso la de un donut glaseado. ¿Te lo imaginas? Esto es lo que sucede en tu cuerpo en este preciso momento, y es una conversación que la mayoría evita. Cuando consumes estos vegetales ricos en almidón, tu sistema los descompone en glucosa en un lapso de 15 a 30 minutos, inundando tu torrente sanguíneo. Tu páncreas entra en un estado de alarma, liberando una cantidad masiva de insulina para intentar controlar la situación. Pero, superados los 60 años, tus células pierden gran parte de su capacidad de respuesta a la insulina. El resultado es que esa glucosa permanece estancada en tu sangre, causando un daño extenso a cada tejido que toca: tus nervios, tus riñones, tu vista, tu corazón. Lo que resulta verdaderamente aterrador es que se les dice a las personas con desafíos glucémicos que consuman más verduras, sin advertirles que los vegetales con alto contenido de almidón están directamente asociados con un riesgo significativamente mayor de desarrollar desequilibrios severos en el azúcar en sangre. Se agrupan todas las verduras como si la espinaca y la patata tuvieran el mismo efecto en tu organismo, y la realidad es que no es así. El sistema tradicional te aconsejará reducir las porciones, aumentar tu actividad física y controlar los carbohidratos, pero omite señalar que vegetales específicos están saboteando tu equilibrio de azúcar en sangre a diario, y este sabotaje es completamente evitable. Sin embargo, antes de abordar las soluciones, es fundamental que comprendas cuáles son los vegetales problemáticos. Aquí radica el conocimiento que cambiará todo. El índice glucémico, una medida crucial de la velocidad con la que un alimento eleva el azúcar en tu sangre. Una lectura por debajo de 55 se considera baja, entre 55 y 69 media y 70 o más alta. La mayoría asume erróneamente que todos los vegetales son de bajo índice glucémico. Esta suposición es profundamente equivocada. Algunos vegetales superan en índice glucémico a pasteles, a refrescos e incluso a muchos alimentos que has evitado durante años pensando que eran la causa principal de tus problemas. Cuando consumes estos vegetales de alto índice glucémico, especialmente por la noche, tu azúcar en sangre permanece elevada durante horas. Este estado prolongado provoca inflamación generalizada, daña irreversiblemente tus vasos sanguíneos y agrava cualquier condición existente de desequilibrio glucémico. Pero la situación se torna aún más crítica. No todos los vegetales ricos en almidón te afectan de la misma manera. Algunos pueden gestionarse con una preparación adecuada, otros deben eliminarse por completo, y unos pocos destruirán tu control glucémico sin importar lo que hagas. He dedicado meses a analizar estudios clínicos sobre el índice glucémico de los vegetales, consulté a expertos en endocrinología y revisé décadas de investigación rigurosa. Ahora te presento una clasificación de 7 vegetales, comenzando por los problemáticos y avanzando hacia el que representa una catástrofe absoluta para el azúcar en sangre. El maíz oculto. El maíz. Sí, técnicamente es un grano, pero la mayoría lo consume como un vegetal. Y aquí reside el dilema. El maíz, por su naturaleza dulce y rica en almidón, debe consumirse en porciones extremadamente controladas. Una sola taza de maíz contiene aproximadamente 31 gramos de carbohidratos. Para que te hagas una idea clara, esto supera la cantidad de carbohidratos presentes en 2 rebanadas de pan blanco. El índice glucémico del maíz dulce oscila entre 52 y 60, variando según su preparación, lo que lo sitúa en la categoría glucémica media. Sin embargo, lo que lo hace realmente problemático es la forma en que la mayoría lo consume.
Pocas personas se limitan a media taza. Lo usual es una mazorca completa, que equivale a una taza entera, es decir, 31 gramos de carbohidratos de digestión rápida que inundan tu torrente sanguíneo de una sola vez. Además, el método habitual de preparación del maíz agrava aún más la situación. Hervido con mantequilla, aunque la grasa pueda ralentizar ligeramente la digestión, la carga masiva de carbohidratos permanece intacta. A la parrilla, el problema es idéntico. Y el maíz enlatado es aún peor, ya que con frecuencia contiene azúcares añadidos que disparan aún más su impacto. El mecanismo es transparente. El maíz es principalmente almidón. Tus enzimas digestivas descomponen ese almidón en glucosa con una rapidez alarmante. En menos de 30 minutos después de consumir maíz, tu azúcar en sangre comienza su ascenso vertiginoso. Para una persona mayor de 60 años con una sensibilidad reducida a la insulina, esta elevación puede ser drásticamente significativa. Mi consejo es inequívoco. El maíz no es el peor de esta lista, pero tampoco es inocente. Si decides consumirlo, limítate a 1/4 de taza como guarnición, nunca como plato principal. Acompáñalo siempre con proteínas y grasas saludables para mitigar el pico de glucosa y jamás lo comas solo o como tu principal fuente de vegetales en una comida. Su impacto es moderado, sí, pero solo si se controla rigurosamente la porción. Los guisantes engañosos. Ahora nos adentramos en el territorio de vegetales que la gente considera seguros simplemente porque son verdes. Los guisantes verdes encajan perfectamente en esta categoría. A primera vista, parecen saludables, son recomendados en innumerables planes dietéticos, pero están ocultando una verdadera bomba de carbohidratos. Los guisantes verdes tienen un contenido de carbohidratos significativamente mayor que la mayoría de los vegetales de hoja verde. Una taza de guisantes verdes cocidos contiene aproximadamente 21 gramos de carbohidratos y unos sorprendentes 8 gramos de azúcar. El índice glucémico de los guisantes verdes oscila entre 48 y 54, lo que técnicamente los sitúa en la categoría baja a media. Sin embargo, el problema radica en su consumo. La gente tiende a comer guisantes por tazas, incorporándolos en cazuelas, platos de arroz, mezclándolos con pasta, y esos carbohidratos se acumulan con una velocidad alarmante. Además, el contenido de azúcar en los guisantes es inesperadamente elevado para un vegetal. Ese azúcar se absorbe rápidamente, contribuyendo de manera directa a un pico general de glucosa. La investigación científica demuestra que, si bien los guisantes verdes poseen fibra que puede ralentizar un poco la digestión, la carga de carbohidratos sigue siendo lo suficientemente sustancial como para impactar el azúcar en sangre, especialmente en personas que ya enfrentan desequilibrios glucémicos. Y aquí está el aspecto que la mayoría desconoce. Cuando consumes guisantes como parte de una comida rica en almidones, como arroz o pasta, estás apilando carbohidratos sobre carbohidratos. Tu azúcar en sangre no solo experimenta un pico, sino que se dispara descontroladamente. El veredicto es claro. Los guisantes verdes no son tan perjudiciales como los que vienen en esta lista, pero tampoco son el pase libre que muchos creen. Si te encantan los guisantes, limítate a 1/4 de taza por comida y acompáñalos siempre con proteínas y vegetales no almidonados. Su impacto glucémico es moderado, pero su consumo excesivo es una trampa. Calabaza. Enmascarada. Las calabazas de invierno, como la calabaza butternut, son muy apreciadas por las personas conscientes de su salud. Son nutritivas, deliciosas y recomendadas por expertos en nutrición. Sin embargo, esconden un problema significativo para quienes buscan mantener un equilibrio glucémico. Una taza de calabaza butternut cocida contiene alrededor de 22 gramos de carbohidratos y unos 4 gramos de azúcar. El índice glucémico de la calabaza butternut ronda el 51, lo que la sitúa en la categoría media. No es desastrosa, pero tampoco es ideal. Lo que hace que la calabaza butternut sea particularmente problemática es su dulzura. Esa dulzura proviene de azúcares naturales que se absorben con relativa rapidez, y debido a que a menudo se tritura para sopas o se asa hasta que está muy blanda, el proceso de cocción descompone su estructura celular, haciendo que los almidones sean aún más digeribles. Cuando la calabaza butternut se cocina hasta que está muy blanda o se hace puré, la carga glucémica aumenta drásticamente. La investigación sobre las calabazas de invierno demuestra que, si bien aportan nutrientes valiosos como el betacaroteno y el potasio,
Su impacto en el azúcar en sangre de las personas con desequilibrios glucémicos es lo suficientemente considerable como para justificar una precaución extrema. Pero aquí está el problema mayor. La calabaza butternut se sirve con frecuencia en porciones generosas. Un tazón de sopa de calabaza butternut puede contener de 2 a 3 tazas de puré de calabaza. Eso significa entre 44 y 66 gramos de carbohidratos en una sola sentada. Para alguien que intenta controlar su azúcar en sangre, esto es una auténtica catástrofe. Mi recomendación es firme. Si consumes calabaza butternut, limítate a media taza, manténla firme en lugar de cocinarla en exceso y acompáñala siempre con abundante proteína y grasas saludables. Jamás la consumas en puré y en grandes cantidades. Su carga glucémica es media, pero se convierte en una trampa peligrosa en porciones excesivas. Remolacha peligrosa. Ahora entramos en un terreno donde los vegetales comienzan a representar problemas serios. Las remolachas son frecuentemente recomendadas por su contenido de nitratos y sus beneficios cardiovasculares. Y sí, poseen esos beneficios, pero también conllevan un costo significativo para tu azúcar en sangre. Las remolachas contienen azúcares naturales que pueden elevar tu glucosa si no se equilibran adecuadamente. Una taza de remolachas cocidas contiene aproximadamente 17 gramos de carbohidratos y la sorprendente cantidad de 14 gramos de azúcar. Esto es un contenido de azúcar increíblemente alto para un vegetal. El índice glucémico de las remolachas ronda el 64, lo que las sitúa en la categoría media a alta. Pero ese número no cuenta la historia completa. El azúcar en las remolachas es principalmente sacarosa, que se descompone y absorbe con una velocidad alarmante. La experiencia clínica demuestra que las personas con desequilibrios glucémicos que consumen remolachas a menudo experimentan picos de azúcar en sangre significativos en un lapso de 45 minutos a 1 hora, y dado que las remolachas se consumen a menudo en forma de jugo o en grandes cantidades, como una remolacha asada entera, la carga glucémica se vuelve aún más problemática. Aquí radica lo que hace a las remolachas particularmente peligrosas. Se comercializan como un superalimento. La gente cree que puede comer cantidades ilimitadas porque son naturales y están llenas de antioxidantes, pero ese contenido de azúcar no desaparece solo porque las remolachas tengan otros compuestos beneficiosos, y la forma en que se consumen típicamente agrava la situación. El jugo de remolacha es azúcar puro y concentrado, con la fibra eliminada. Las remolachas encurtidas a menudo tienen azúcares añadidos además de los naturales. Las remolachas asadas, el proceso de asado, concentra los azúcares aún más. El veredicto: las remolachas tienen beneficios para la salud, pero para quienes intentan controlar su azúcar en sangre son una opción arriesgada. Si las consumes, limítate a 1/4 de taza de remolachas cocidas. Jamás bebas jugo de remolacha y acompáñala siempre con proteínas y grasas. Su alto contenido de azúcar natural tiene un impacto glucémico significativo. Batata. Falaz. Aquí es donde mucha gente se molesta conmigo. Las batatas son adoradas por la comunidad de la salud. Son recomendadas en cada artículo sobre alimentación para el equilibrio glucémico que lees. Los nutricionistas las elogian. Los médicos las sugieren como una alternativa a las patatas blancas. Pero aquí está la verdad, esa que nadie quiere admitir. Las batatas siguen siendo un problema para el azúcar en sangre, aunque sea uno menor que las patatas blancas. Una batata asada se sitúa aún en el extremo superior del rango medio del índice glucémico, con un índice que oscila entre 44 y 94, dependiendo de la variedad y el método de cocción. Una batata mediana contiene aproximadamente 27 gramos de carbohidratos y 5.5 gramos de azúcar. Y aquí está lo que la gente no comprende. Las variedades anaranjadas que todos adoran tienden a tener índices glucémicos más elevados que las variedades blancas o moradas. La investigación muestra que las batatas, aunque son una mejor opción que las patatas blancas, aún provocan aumentos medibles de azúcar en sangre en personas con desequilibrios glucémicos. Un estudio que examinó las respuestas de glucosa después de las comidas encontró que las batatas elevaban significativamente el azúcar en sangre, aunque no de forma tan drástica como las patatas Rousset. Y aquí viene la trampa de la preparación. La mayoría de la gente no come una batata simple. Le añaden malvaviscos en las festividades, le rocían miel, las trituran con mantequilla y azúcar moreno. Cada una de estas adiciones magnifica el impacto glucémico, pero incluso sin adiciones, una batata grande asada puede aportar entre 40 y 50 gramos de carbohidratos. Eso es más que el valor de
carbohidratos de 3 rebanadas de pan. Para alguien mayor de 60 años que intenta manejar su glucemia, eso es suficiente para disparar el azúcar en sangre a valores superiores a los 200. El veredicto: las batatas son mejores que las patatas blancas, pero eso no las hace seguras. Si vas a comerlas, elige las más pequeñas. Limita las porciones a un cuarto de una patata mediana. Y siempre acompáñalas con cantidades significativas de proteína y grasa. Su impacto glucémico es medio a alto y se comercializan engañosamente como saludables. Chiribías ocultas. Aquí tienes un vegetal que pasa completamente desapercibido. La mayoría de la gente nunca ha escuchado que las chiribías representan un problema para el azúcar en sangre. Parecen zanahorias blancas. Se utilizan en sopas y guisos. Parecen inocentes, pero no lo son. Las chiribías tienen un índice glucémico aproximado de 97. Eso es más alto que el pan blanco, más alto que los donuts, más alto que la mayoría de los postres. Una taza de chiribías cocidas contiene aproximadamente 27 gramos de carbohidratos, principalmente en forma de almidón y azúcar. La razón por la que las chiribías son tan problemáticas es su estructura. Son un vegetal de raíz que es casi completamente almidón. Cuando se cocinan, ese almidón se descompone rápidamente e inunda tu torrente sanguíneo con glucosa. Y como las chiribías a menudo se asan o se hierven hasta que están muy blandas, el proceso de cocción las hace aún más glucémicas. Existe una investigación limitada específicamente sobre las chiribías y el desequilibrio glucémico, pero los datos del índice glucémico que poseemos son alarmantes. Cuando las chiribías se incluyen en platos de vegetales mixtos, contribuyen de manera desproporcionada a la carga glucémica general de la comida. Aquí reside lo que hace a las chiribías especialmente peligrosas. Nadie te advierte sobre ellas. No están en las listas típicas de alimentos a evitar. Aparecen en recetas de vegetales saludables. La gente las come pensando que está tomando buenas decisiones. Luego su azúcar en sangre se dispara y no tienen ni idea de por qué. Y la forma en que se preparan típicamente las chiribías empeora el problema. Asadas con aceite de oliva hasta caramelizarse. Esa caramelización es, literalmente, los azúcares dorándose. Trituradas en sopas, estás descomponiendo la estructura aún más, haciendo que los almidones sean más accesibles. Mi recomendación: evita las chiribías si tienes desafíos glucémicos. No ofrecen una ventaja nutricional significativa sobre los vegetales verdaderamente de bajo índice glucémico, y el impacto en el azúcar en sangre es demasiado severo como para justificar su inclusión en tu dieta. Son un peligro oculto. Patatas blancas. Catástrofe glucémica. Aquí está. El vegetal absolutamente más perjudicial para el control del azúcar en sangre, las patatas blancas, específicamente las patatas russet, pero todas las variedades de patatas blancas son problemáticas. Y aquí está la verdad impactante que los profesionales de la salud no enfatizan lo suficiente. Las patatas blancas, en particular, tienen una carga glucémica extremadamente alta. Como resultado, una patata blanca asada puede elevar el azúcar en sangre incluso más que un donut glaseado. Deja que esa información se asiente. Más que un donut, los números son brutales. Las patatas se encuentran en la categoría de alto índice glucémico. Una taza de ellas puede afectar tu azúcar en sangre de la misma manera que lo haría una lata de refresco. El índice glucémico de las patatas russet oscila entre 85 y 111, dependiendo de la preparación. Eso es fuera de serie. Una patata russet mediana, asada, contiene aproximadamente 37 gramos de carbohidratos. Pero aquí está el verdadero problema. Tu cuerpo digiere estos carbohidratos más rápido que otros tipos de carbohidratos complejos. Estos carbohidratos descompuestos inundan tu sangre con azúcar. Esto hace que tu azúcar en sangre se dispare rápidamente. Permíteme explicar el mecanismo. Las patatas son casi almidón puro. Cuando se cocinan, ese almidón se gelatiniza, lo que significa que la estructura se descompone. Tus enzimas digestivas, específicamente la amilasa, atacan ese almidón gelatinizado y lo descomponen en moléculas de glucosa en cuestión de minutos. Esa glucosa ingresa a tu torrente sanguíneo en una ola masiva. El consumo de alimentos con altos niveles de amilopectina provoca un pico rápido en los niveles de glucosa en sangre, lo cual es indeseable para individuos con predesequilibrio glucémico, desequilibrio glucémico o un peso excesivo, y las patatas están cargadas de amilopectina, la forma de almidón que se digiere rápidamente. Pero aquí está lo que hace a las patatas singularmente catastróficas: el método de cocción.
cocción las empeora aún más. Cuando las patatas se calientan, el almidón se vuelve más digerible, lo que puede resultar en niveles elevados de azúcar en sangre. Hornear una patata a alta temperatura genera el mayor impacto glucémico. Triturar las patatas descompone por completo las paredes celulares, haciendo que el almidón sea aún más accesible. La investigación sobre las patatas y el desequilibrio glucémico es contundente. Un estudio encontró que las mujeres que consumían una gran cantidad de patatas aumentaban su riesgo de desequilibrios glucémicos. Otro estudio encontró un aumento significativo en el riesgo de desequilibrios glucémicos con cada porción diaria de arroz blanco. Y las patatas tienen efectos similares. Y aquí está lo más impactante. El índice glucémico del puré de patatas puro era de 108. Eso es lo más alto que se puede obtener. La glucosa pura se clasifica en 100. El puré de patatas es peor que la glucosa pura. Los estudios clínicos muestran exactamente lo grave que es esto. Cuando las personas con desequilibrios glucémicos comen patatas, su azúcar en sangre se dispara en 30 minutos y permanece elevada durante 2 o 3 horas. Esa elevación prolongada causa inflamación, daña los vasos sanguíneos y acelera las complicaciones relacionadas con el desequilibrio glucémico. Aquí está lo que realmente sucede dentro de tu cuerpo cuando consumes una patata. En 15 minutos, la glucosa comienza a inundar tu torrente sanguíneo. A los 30 minutos, tu azúcar en sangre se ha disparado entre 60 y 100 puntos. Tu páncreas libera cantidades masivas de insulina para intentar manejar esto. Pero si tienes más de 60 años, tus células no responden bien a esa insulina, por lo que la glucosa permanece en tu sangre. Entre los 60 y 90 minutos, estás en el pico de azúcar en sangre. Para muchas personas con desequilibrios glucémicos, eso significa lecturas de 200 o incluso 300 debido a una sola patata. Tus vasos sanguíneos están siendo dañados, tus riñones están trabajando horas extras, tus ojos están siendo afectados, todo por un vegetal saludable. Y las secuelas son igual de graves. Después de 2 o 3 horas, esa respuesta masiva de insulina finalmente reduce tu azúcar en sangre, pero a menudo se excede, cayendo por debajo de lo normal. Esto crea hipoglucemia, lo que desencadena un hambre intensa y antojos de más carbohidratos. Este bajo nivel de azúcar en sangre tiende a estimular el hambre y el deseo de consumir más alimentos de alto índice glucémico. Así que terminas en una montaña rusa de azúcar en sangre. Un pico por la patata, una caída por la respuesta de la insulina, un hambre desesperada, consumes más carbohidratos, otro pico. Este ciclo aniquila tu salud metabólica. Pero aquí está lo que hace a las patatas verdaderamente imperdonables para las personas con desafíos glucémicos. Están por todas partes: patatas fritas, puré de patatas, patatas asadas, ensalada de patatas, patatas ralladas, sopa de patatas, patatas chips. Los restaurantes las sirven con todo. Son económicas, son saciantes, son altamente adictivas, y los profesionales de la salud han sido lamentablemente deficientes al advertir a la gente sobre esto. Dicen, come más vegetales, sin diferenciar entre el brócoli y las patatas. Le dicen a la gente que vigile el tamaño de las porciones, sin explicar que incluso una patata pequeña es excesiva. La investigación es inequívoca. El consumo elevado de patatas puede provocar un aumento drástico en las concentraciones de glucosa en sangre después de las comidas, lo que finalmente resulta en disfunción o agotamiento celular y la aparición de desequilibrios glucémicos severos. Tu páncreas se agota literalmente de intentar manejar la carga de glucosa de un consumo repetido de patatas. Ahora, antes de que te sumerjas en la desesperación total, permíteme revelarte la única manera de hacer que las patatas sean ligeramente menos catastróficas. Y esto está respaldado por ciencia rigurosa. Los resultados demostraron que la patata enfriada provocó reducciones significativas a los 15 y 30 minutos en glucosa, insulina y péptido insulinotrópico, dependiente de glucosa. Enfriar las patatas cocidas crea almidón resistente, que es almidón que resiste la digestión. Cuando cocinas una patata, luego la refrigeras durante al menos 12 horas y luego la recalientas, aumentas el contenido de almidón resistente drásticamente. Este almidón resistente viaja a tu intestino grueso, donde las bacterias intestinales lo fermentan en lugar de ser absorbido como glucosa. El área bajo la curva de insulina y el péptido insulinotrópico, dependiente de glucosa,
fueron significativamente más bajas después de consumir la patata enfriada. Los estudios clínicos demuestran que esto puede reducir el pico de azúcar en sangre hasta en un 40%. Pero aquí está la cruda verdad. Incluso con este método de preparación, las patatas siguen siendo problemáticas. El almidón resistente ayuda, pero no elimina el problema. Sigues obteniendo una carga significativa de carbohidratos. Sigues elevando tu azúcar en sangre, solo que no de forma tan drástica. Y la mayoría de la gente no prepara las patatas de esta manera. Las comen frescas, calientes y en grandes porciones, lo que les proporciona la catástrofe glucémica completa. Máximo daño al azúcar en sangre. Evita las patatas por completo o úsalas con la preparación de almidón resistente solo en porciones minúsculas. Estrategias cruciales. Ahora, permíteme explicarte con precisión cómo implementar este conocimiento de inmediato. Primero, elimina las patatas blancas de tu alimentación por completo, a menos que estés dispuesto a aplicar el método de cocinar, enfriar y recalentar, y aún así, limítate a 1/4 de taza. El impacto en tu azúcar en sangre es demasiado severo como para justificar su consumo regular. Es una elección que tu cuerpo te agradecerá. Segundo, reduce drásticamente tu consumo de chiribías, remolachas y batatas. Si decides consumirlas, mantén las porciones a un máximo de 1/4 de taza y acompáñalas siempre con cantidades significativas de proteína y grasas saludables. Esta combinación ralentiza la digestión de manera efectiva y atenúa el pico de glucosa, protegiendo tu sistema de un impacto brutal. Tercero, trata el maíz, los guisantes y las calabazas de invierno como fuentes concentradas de carbohidratos, no como vegetales libres de consecuencias. Cuéntalos meticulosamente en tu total de carbohidratos diarios. No los amontones en tu plato pensando que son inofensivos. Cada porción cuenta y su impacto es real. Cuarto, enfoca tu ingesta de vegetales en opciones que sean verdaderamente de bajo índice glucémico. Esto incluye las verduras de hoja verde como la espinaca, la col rizada y la lechuga, los vegetales crucíferos como el brócoli, la coliflor y las coles de Bruselas, y vegetales no almidonados como el calabacín, los pimientos y los pepinos. Estos vegetales no solo no dispararán tu azúcar en sangre, sino que te aportarán una nutrición excepcional sin costo metabólico. Quinto, emplea la estrategia de combinación de alimentos que hemos discutido. Nunca consumas ningún vegetal almidonado solo. Combínalo siempre, sin excepción, con proteína y grasa. Esto reduce drásticamente el impacto glucémico. Recuerda, el índice glucémico del puré de patata puro era de 108, pero combinado con pechuga de pollo, aceite y ensalada, se redujo a un valor mucho más manejable. La sinergia de los alimentos es tu arma secreta. Sexto, aplica el principio de secuenciación de alimentos. Consume tus proteínas y vegetales no almidonados primero. Espera unos 10 minutos. Luego, si vas a comer algún vegetal almidonado, hazlo al final de la comida. Esta sencilla pero poderosa técnica puede reducir el pico máximo de glucosa hasta en un 70%, un cambio monumental para tu salud metabólica. Séptimo, jamás consumas vegetales almidonados en la cena o a altas horas de la noche. Tu sensibilidad a la insulina es más baja durante la noche. El mismo vegetal que podría provocar un pico moderado al mediodía causará un pico masivo e incontrolable en la cena. Concentra cualquier vegetal almidonado en el desayuno o en un almuerzo temprano, maximizando la capacidad de tu cuerpo para procesarlos. En tan solo 3 días de aplicar estos cambios, notarás que tu energía es significativamente más estable. En una semana, tu azúcar en sangre en ayunas comenzará a disminuir. En 2 semanas, verás mejoras medibles en tus lecturas de glucosa post-comida. Y en un mes, tu A1C, el indicador clave de tu control glucémico a largo plazo, empezará a moverse en la dirección correcta, una señal inconfundible de progreso. Pero la constancia lo es todo. No puedes esperar que tu azúcar en sangre se mantenga controlada si una noche comes una patata asada. Una sola patata blanca puede disparar tu azúcar en sangre durante 3 o 4 horas y tu cuerpo tardará hasta 24 horas en recuperarse completamente de la inflamación y el estrés metabólico que provoca. No cometas estos errores críticos. Primero, no asumas que por ser un vegetal es automáticamente beneficioso para tu equilibrio glucémico. Acabamos de demostrar que 7 vegetales son auténticos desastres para el azúcar en sangre, capaces de causar estragos silenciosos. Segundo, no caigas en la trampa de es natural, por lo tanto, es saludable. Las patatas son naturales, pero siguen siendo catastróficas para tu azúcar en sangre.
Natural no significa seguro para quienes buscan mantener un equilibrio glucémico. Tercero, no ignores el tamaño de las porciones. Incluso opciones supuestamente mejores como las batatas dispararán tu azúcar en sangre si consumes una entera. El control de las porciones es inmensamente importante con los vegetales almidonados. Subestimarlo es un error costoso. Cuarto, no consumas estos vegetales solos o como plato principal. La estrategia de combinarlos con proteína y grasa es fundamental, no una opción. Es un escudo protector esencial para tu metabolismo. Quinto, no prepares estos vegetales de formas que aumenten su impacto glucémico. Hacer puré, machacar, cocinarlos en exceso y añadir azúcares son prácticas que solo magnifican el problema, convirtiendo un alimento problemático en una bomba glucémica. Finalmente, no sigas comiendo estos vegetales solo porque siempre los has consumido o porque son alimentos reconfortantes. Tu azúcar en sangre no entiende de tradiciones o consuelo. Responde implacablemente a la bioquímica. Es hora de tomar decisiones basadas en la ciencia, no en la costumbre. Aquí es a donde realmente se reduce todo esto. Tu cuerpo anhela mantener un azúcar en sangre estable. Tus células desean responder correctamente a la insulina, pero necesitan que dejes de envenenarlas con vegetales de alto índice glucémico. Durante décadas, te han dicho que los vegetales son universalmente saludables, que si solo comieras más vegetales, tu desequilibrio glucémico mejoraría. Esa ha sido una sobresimplificación peligrosa, una narrativa incompleta que ha puesto en riesgo a innumerables personas. Algunos vegetales te protegen, otros te destruyen. Un consumo elevado de vegetales almidonados se asocia con un riesgo significativamente mayor de desarrollar desequilibrios glucémicos severos. A diferencia de los vegetales no almidonados, que ofrecen beneficios protectores, la ciencia es clara. El tipo de vegetal importa profundamente. Tus bisabuelos no comían patatas en cada comida. No tenían acceso a batatas y maíz durante todo el año. Comían lo que era de temporada, y en porciones mucho más pequeñas. Hemos creado una cultura alimentaria donde los vegetales almidonados se tratan como alimentos gratuitos. No lo son. Para aquellos que no pueden eliminar completamente las patatas de su dieta, existe una forma inteligente de mitigar su impacto. Un secreto que muy pocos conocen y que te revelaré en el próximo video. Cómo comer pan, arroz y patatas sin los devastadores picos de azúcar en sangre. Si crees que todos merecen acceso a información de salud auténtica, y no solo el alarmismo de las empresas de suplementos, comparte este video con otros adultos mayores que lo necesitan desesperadamente. Solo aquellos que se benefician de tu confusión no compartirán este conocimiento vital. Nunca imaginé que las chiribías fueran tan peligrosas. Gracias por abrirme los ojos.